Mi esposa me preguntó si su jefe podía ser su acompañante al baile de parejas de la empresa, y mi cruel respuesta fue simplemente levantarme de la mesa y decir: entonces vete con él y no vuelvas. No grité, no lloré, simplemente dejé claro que para mí se había acabado. Ella se rió, pensó que era una exageración. Soltó esa risita fugaz de quien no comprende la gravedad de su propia decisión, como si fuera una conversación casual entre una pareja. Pero allí, en el silencio con el que me levanté, ella no se dio cuenta de que todo ya estaba roto desde hacía mucho tiempo. Yo simplemente no lo había comprendido aún. En los días siguientes, lo que antes era intuición se convirtió en confirmación, y lo que antes dolía como duda, ahora sangraba como certeza. La traición no era nueva. No fue un desliz. No fue un momento. Fue todo un capítulo de nuestra historia escrito a mis espaldas. No sé qué es peor: ser traicionada o que me hayan tomado el pelo durante tanto tiempo. Y lo que más me consumía no era la imagen de los dos juntos, sino el hecho de que, probablemente, ella me miró a los ojos y me dijo: te quiero, con los labios aún manchados por su contacto. Como si todo fuera normal, como si yo fuera una segunda prioridad en mi propia casa. Y lo más absurdo es que no armé un escándalo. No la perseguí, no peleé, no le rogué. Simplemente me retiré. Y es en esa salida silenciosa donde reside el grito más fuerte. Porque el silencio de un hombre traicionado no es paz, es destrucción contenida. Es un corazón que estalla por dentro sin poder salir. El tiempo pasó. Y pasó cruelmente dentro de mí, como si cada segundo me mostrara un detalle que antes no había notado. El teléfono siempre boca abajo, los mensajes borrados demasiado rápido, el trabajaré hasta tarde, repetido cada semana, las duchas largas con el teléfono en el baño, la distancia entre nuestras conversaciones, la ausencia de contacto visual, el tono de llamada automático, el beso distraído. Ahora lo recordaba todo, cada escena reconectando como piezas de un rompecabezas que me negué a armar mientras aún había tiempo. Pero cuando finalmente lo hice, la imagen fue clara. Yo era el hombre al que ella se cansó de amar. Dolía. Dolía más de lo que jamás imaginé. Porque el amor que le di fue total. Me entregué por completo, incluso en los días en que no recibía nada a cambio. Era el tipo de hombre que se fijaba cuando se cambiaba el champú, que sabía el día de su ciclo en que estaba más sensible, que le preparaba el café a su gusto sin que me lo pidiera. Conocía los silencios, los dolores de los que no hablaba. Y aún así, me dejó mucho antes de irse de casa. Se entregó a otro, mientras yo dormía junto a un cuerpo que ya no me pertenecía. Cuando llegó el momento, ni siquiera intentó disimularlo. Me preguntó si podía ir con su jefe, como si me pidiera que comprara pan en la panadería. Había una cruel indiferencia en su petición, como si no fuera una invitación al abismo, sino un simple gesto social. Recuerdo su expresión al responderle. Una mezcla de confusión, desdén y risa, como si esta vez yo fuera la dramática. Y ahí estaba el resumen de todo. Yo siempre era la exagerada, la que sentía demasiado, la que amaba demasiado, la que daba demasiado. Ella no. Amaba lo que la vida le ofrecía, no a quien estaba a su lado. Pero el destino es caprichoso, y la vida, implacable. Porque tras el baile, tras el encanto, tras la fantasía de una noche junto al hombre por quien cambió su hogar, llegó el vacío, llegó el descarte, llegó la soledad que no duerme en otra habitación, sino dentro de su corazón. Él ya no la quería. Y ella, finalmente, comprendió el valor de lo que dejó atrás. Pero ninguna disculpa puede reconstruir lo que se abandonó en silencio. El tiempo pasó, y me atravesó como una cura. Encontré a alguien que no necesita justificaciones para respetarme, que no se anda con rodeos al valorarme, alguien que me mira con sinceridad, sin cálculos. Y entonces, sin querer, me encontré con mi ex. En el mismo café donde solíamos compartir sueños, ahora estaba allí, sola, frente al reflejo de lo que había perdido. Nuestras miradas se cruzaron. Sonrió levemente, como esperando algo a cambio. Pero lo que vio en mí no fue resentimiento, ni amargura, ni añoranza. Fue paz, una paz que nunca logró darme. Y allí se dio cuenta de que la historia había terminado, que su tiempo se había acabado.
que lo que había sido su lugar ahora pertenecía a otra persona, y por mucho que lo intentara, ya no había sitio para ella, ni en mí, ni en lo que había construido después. Pero lo más irónico de todo, lo más cruel y lo más poético, es que ella solo comprendió lo que había perdido. Cuando me vio sonreír con otra persona, del mismo modo que yo una vez sonreí con ella. Me perdió, pero no por la traición en sí. Me perdió en el instante en que trató mi amor como algo reemplazable, en el momento en que pensó que podía jugar con lo que era real. Y ahora, lo único que le queda no es remordimiento, sino recuerdo. Y los recuerdos son peores que la culpa, porque la culpa aún te hace querer enmendar tus errores. El recuerdo solo duele. Seguí adelante. Ella intentó volver, pero el perdón que le di fue mi adiós definitivo. La vida tiene sus ironías. A veces, el mayor castigo no es lo que sufres, sino lo que dejas escapar. Y lo que ella dejó escapar fue el amor de su vida. Y lo más asombroso es que, incluso después de todo, incluso después del dolor, la traición, los días que lloré en secreto en la ducha para que no me viera, incluso después de los largos silencios que atravesaban la habitación como un cuchillo en la oscuridad, incluso después de los mensajes que nunca envié y las llamadas telefónicas que terminé antes de escuchar su voz, la perdoné. Sí, perdoné. Porque aferrarse al odio es mantener viva en tu interior a la persona que te mató. Y ya no quería eso. El perdón fue mi libertad. Pero hay algo que ella desconoce. Algo que descubrirá cuando menos lo espere. Porque el verdadero final de esta historia aún no ha llegado. Bienvenidos al canal. Aquí, no idealizamos ni jamás hemos apoyado ningún tipo de traición. Todas las historias son ficción, pero basado en realidades que muchos viven en silencio. El objetivo es claro, mostrar cómo la traición destruye hogares, erosiona la confianza y deja una cicatriz imborrable en quienes aman de verdad. Prepárense. Lo que están a punto de escuchar es una historia impactante, intenso e inolvidable. Abróchense los cinturones y disfruten de la historia. Se conocieron una tarde cualquiera en una cafetería de barrio, donde nadie espera que la vida dé un giro inesperado. Él llevaba una chaqueta arrugada, cargando con el peso de una rutina que solo se aliviaba con los cafés fuertes y silenciosos que bebía a solas. Ella entró apresuradamente, con el pelo recogido de forma torpe, como si ya hubiera tenido un día entero de reuniones y llamadas. Un pequeño choque, un intercambio de disculpas, una breve risa. Y de repente, la conversación comenzó. No fue apasionante, no hubo chispas, pero sí algo más raro, una conexión inmediata. Él se llamaba Daniel, ella, Olivia. Y por razones que ninguno de los dos podía explicar con claridad, aquella conversación duró casi 2 horas, tiempo suficiente para que él llegara tarde a su siguiente reunión y para que ella olvidara que tenía que ir al mercado. Fue en ese breve lapsus de atención donde una historia comenzó a desarrollarse. Daniel era un hombre centrado, metódico y discreto. Tenía 36 años y trabajaba como analista de datos en una empresa mediana, donde era respetado por su seriedad y su capacidad para resolver problemas sin alzar la voz. Vivía solo desde que se independizó de sus padres unos años después de terminar la universidad. Tenía pocos amigos, pero amistades sólidas, y una hermana menor con la que hablaba religiosamente todas las semanas. Era un hombre de rutinas, pero eso no lo hacía predecible. Al contrario, sus acciones sorprendían precisamente porque eran intencionales, nunca por obligación. Cuando alguien se ganaba el corazón de Daniel, también se ganaba su lealtad incondicional. Olivia tenía 33 años y una presencia que llenaba cualquier habitación, incluso sin decir una palabra. Era coordinadora de marketing en una multinacional, y su rutina diaria consistía en presentaciones, objetivos, exigencias y soluciones improvisadas. Era conocida por su firmeza, pero también por su carisma. La gente disfrutaba de su compañía, pero lo que pocos sabían era que, tras esa mujer decidida, se escondía una joven que, en silencio, aún buscaba refugio en alguien que le ofreciera paz, no presión. Olivia había sufrido en relaciones anteriores,
y cuando conoció a Daniel, lo que empezó como un simple café se convirtió en un soplo de aire fresco. No esperaba que un hombre tan tranquilo pudiera darle tanto espacio para ser ella misma sin ser juzgada. Su relación se desarrolló de forma natural, sin juegos previos. Empezaron a verse con frecuencia, primero los fines de semana, luego entre semana. A Olivia le encantaba cómo Daniel observaba todo antes de hablar, cómo sus opiniones siempre surgían tras comprender el contexto completo. Daniel, por su parte, admiraba cómo ella se reía de sus propios chistes, cómo lograba aligerar cualquier conversación densa. Se complementaban a la perfección, mientras uno era una pausa, el otro un impulso. Y fue precisamente ese equilibrio lo que los llevó a vivir juntos en poco más de un año. La casa era pequeña, pero llena de detalles. Había notas adhesivas con recordatorios pegadas en el espejo del baño, tazas de café olvidadas en el armario, y una lista de reproducción de canciones antiguas que escuchaban los sábados por la mañana, mientras compartían un café en silencio. Su rutina se forjó entre risas, largas conversaciones en la cama, discusiones sobre cómo repartir las tareas domésticas y planes de viaje que a veces se concretaban, a veces no. Pero lo esencial siempre estuvo presente: respeto, diálogo y presencia. Daniel no era un hombre de grandes gestos, pero su forma de amar era constante. Prestaba atención a los detalles. Cómo se movía el pelo cuando estaba nerviosa, qué tipo de vino evitaba, las series que veía a escondidas y fingía no importarle cuando él se enteraba. Olivia, a su vez, encontró en él una especie de refugio. Alguien que no competía con su ritmo, pero que tampoco la dejaba sola cuando su mundo se desmoronaba. Durante los 3 primeros años, la relación parecía sólida. Crearon sus propias tradiciones, como cenar sushi los viernes, ver reposiciones de series antiguas los domingos por la mañana temprano, o simplemente ir andando a la panadería más lejana solo porque a ella le encantaba el olor a pan recién horneado. Había una complicidad tácita entre ellos. La certeza de que podían ser quienes eran sin necesidad de demostrar nada. Sus amigos comentaban que parecían hechos el uno para el otro. Y en muchos momentos, ellos mismos lo creían. Pero como todo lo que se prolonga sin atención, empezaron a surgir algunos problemas. Pequeños, casi imperceptibles al principio. Olivia empezó a llevarse trabajo a casa con más frecuencia, y Daniel, que siempre había respetado su espacio, empezó a echar de menos cosas que antes eran naturales. Una caricia más prolongada, una mirada más atenta, una pregunta sincera al final del día. Siempre estaba cansada y lo justificaba todo con la presión de su puesto, los plazos de entrega, los objetivos. Daniel le creía porque confiaba en ella, pero algo en su interior empezaba a tensarse. No había señales claras, solo una incómoda sensación de distancia. Seguían cenando juntos, pero las conversaciones giraban en torno a temas superficiales. Su trabajo, las noticias, los planes de algún conocido. Cuando él intentaba sacar un tema más personal, ella sonreía. Cambiaba de tema o respondía con frases ensayadas. Daniel, sin querer presionarla, se alejaba, pero cada alejamiento los distanciaba un poco más. No sabía cuándo había empezado a sentirse solo, incluso estando acompañado. Quizá fue la noche en que llegó tarde sin dar explicaciones, o el fin de semana en que canceló planes diciendo que estaba cansada, pero luego publicó una foto en un café con amigos. Quizá fue cuando empezó a dormir de lado, o cuando dejó de pedirle que la esperara para ver el siguiente episodio de la serie que veían juntos. No dijo nada. Siguió preparando café, preguntándole si necesitaba ayuda con los informes, anotando fechas importantes en su agenda para no olvidar comprarle algo que le gustara. Pero en el fondo, un vacío crecía. No había acusaciones, ni discusiones. Solo un extraño silencio, hecho de ausencia emocional. Olivia, por su parte, parecía cada vez más llena de energía. Su carrera iba en ascenso y hablaba con orgullo de nuevos proyectos, de los contactos que estaba haciendo, de las invitaciones que recibía a eventos. Daniel lo escuchaba todo con genuina admiración, pero cada uno de sus triunfos parecía situarlos en universos distintos. Era como si, de repente, ya no supiera cuál era su lugar en la vida de ella. La ruptura no llegó con gritos ni lágrimas. Sucedió una noche cualquiera,
durante una cena típica, cuando Olivia, con una voz más suave de lo esperado para una pregunta tan importante, le preguntó si le importaría que la acompañara al baile de parejas de la empresa con su jefe. Había una naturalidad ensayada en la pregunta, como si supiera exactamente qué decir para parecer inocente. Daniel guardó silencio unos segundos. Su tenedor se detuvo a medio camino de su boca. Ella mantuvo su expresión serena, como si fuera una mera formalidad. Él la miró con expresión impasible, como si lo entendiera todo antes de oír ninguna explicación. Y entonces se levantó de la mesa y respondió con una firmeza que ni siquiera sabía que poseía. Desde ese momento, algo había terminado. Pero aún no se hablaba de traición. Aquello era solo el comienzo de lo que se convertiría en una herida abierta. Por fuera, todo parecía normal. Continuaron viviendo bajo el mismo techo durante algunas semanas más, compartiendo espacios como dos desconocidos educados. Olivia parecía no darse cuenta de la gravedad de lo que había provocado. O tal vez sí, pero prefería fingir que no. Daniel, por su parte, mantenía la misma rutina, los mismos gestos, pero su mirada ya estaba distante. Observaba todo con una calma inquietante. Ya no había exigencias, ni preguntas. Simplemente observaba. Y fue en ese silencio donde la verdad, poco a poco, comenzó a tomar forma. Porque a veces, la peor traición no es la que ocurre de repente, sino la que se va gestando gradualmente, mientras uno ama por dos y el otro finge no darse cuenta. Pero lo que Olivia aún no sabía era que todo lo que creía tener bajo control estaba a punto de desmoronarse. Y cuando el castillo de las apariencias se derrumbó, ella comprendería, demasiado tarde, que el amor no es infinito, y que el hombre que creía que siempre estaría ahí, un día, simplemente dejaría de estarlo. La noche del baile, la casa estaba envuelta en un silencio distinto. Daniel estaba en el dormitorio, sentado al borde de la cama, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, observando la luz del pasillo que se filtraba por la puerta entreabierta. Afuera, Olivia terminaba de arreglarse, caminando de un lado a otro con sus tacones sobre el suelo frío. Su perfume impregnaba la casa como un recuerdo que aún no olía a despedida, pero que ya no olía a hogar. Él no dijo nada, solo escuchó. Cada paso que daba, cada sonido de su cremallera al cerrarse, cada roce del cepillo en su cabello. Su vida seguía ahí, en pequeños sonidos, pero ya completamente fuera de su alcance. Cuando ella entró por la puerta del dormitorio, estaba hermosa. Y él supo que aquello no era solo una noche de fiesta. Era la escena final de una obra de la que ya no formaba parte. Ella dudó un instante al mirarlo. Él alzó la vista lentamente, sin ira, sin desesperación, solo con la calma de quien ya se ha despedido en silencio. Ella sonrió, intentando parecer despreocupada. Dijo que volvería pronto, que no era para tanto, que solo había sido una noche. Él no respondió, y eso la molestó más que si le hubiera gritado. Esa noche no esperó. No se quedó atrapado entre las paredes que ya no eran su hogar. Fue a un pequeño bar con música suave, donde nadie lo conocía y nadie le haría preguntas. Pidió un whisky, luego otro, no para ahogar sus penas, sino para dejar pasar el tiempo sin que doliera. En el fondo, ya sabía que esa historia había terminado. No fue el baile, no fue el jefe, no fue la noche. Fue todo, la acumulación de ausencias. Cuando regresó a casa, ella ya había llegado. Estaba en el sofá, aún con los tacones puestos, el vestido ligeramente arrugado. Su rostro reflejaba una mezcla de culpa y un intento de normalidad. Dijo que el baile había sido agradable, que había bailado, que había hablado, que todos le habían preguntado por él. Daniel asintió. Dejó la llave en la encimera de la cocina y fue a ducharse. No hubo beso de buenas noches, ni caricias, ni discusiones. Solo silencio. Y el silencio, en ese momento, lo decía todo. En los días siguientes, Olivia intentó actuar con cierta normalidad, pero algo en su mirada la inquietaba. No era odio, sino la ausencia de emoción. Como si ya no importara. Él no la buscaba para hablar, no mostraba celos, no hacía suposiciones. Esto, para ella, era más perturbador que si la hubiera acusado directamente.
Una noche, después de cenar, intentó hablar con él. Le dijo que estaba distante, que parecía frío. Él se limitó a mirarla fijamente durante unos segundos y respondió con una frialdad cortante. Tú tomaste una decisión, y yo tomé otra. Ya no estamos en el mismo lugar. Intentó replicar, pero era inútil. No la estaba acusando, simplemente constataba un hecho. Fue entonces cuando, un sábado cualquiera, salió a comprar flores. Una vieja costumbre, parte de la rutina de la pareja, pero que había abandonado hacía mucho tiempo. Quería revivir ese gesto, quizás en un intento de reavivar algo. Al entrar en el café junto a la floristería, se encontró cara a cara con Daniel. Estaba sentado cerca de la ventana, sonriendo. La mujer frente a él era joven, de una delicada belleza, con ojos atentos. Reían, y las miradas entre ellos transmitían algo que Olivia no había visto en mucho tiempo. Ligereza. El mundo se detuvo por unos segundos. Se quedó inmóvil en el umbral, contemplando aquella escena que le resultaba familiar, pero en la que ya no era la protagonista. Daniel no la vio. O la vio, pero no reaccionó. Permaneció allí, en aquel mundo que ya no era suyo. Retrocedió un paso, casi tropezando en la acera, con el ramo apretado contra el pecho, como si intentara evitar que el corazón se le desbocara. Pasó el resto del día encerrada en su habitación, intentando ignorar la imagen que se le había grabado en la memoria. Pero las palabras del camarero, sin querer, resonaban en su cabeza. Siempre pide lo mismo desde que empezó a venir con ella. En otras palabras, no era la primera vez. No era una coincidencia. Era rutina. Era intimidad. Era justo lo que había dejado escapar. Esa noche, cuando llegó Daniel, ella estaba sentada a la mesa. Él entró con calma, como siempre. Ella lo esperaba con el ramo en el centro de la mesa. Él se acercó, miró las flores y luego a ella. Ella intentó sonreír. Le preguntó si quería hablar. Y él, con el mismo tono sereno, respondió. ¿Hablar de qué, Olivia? De todo lo que has comprendido ahora, después de haberlo perdido. Intentó discutir. Dijo que no quería perderlo, que aún lo amaba. Él negó lentamente con la cabeza. No me perdiste hoy. Me perdiste cuando decidiste vivir sola, incluso viviendo conmigo. Me perdiste cuando dejaste de verme. Me perdiste cuando pensaste que no merecía sinceridad. Se levantó, se acercó a él y le tocó el brazo. Cometí un error, pero estoy aquí. Intento enmendarlo. Él retrocedió con suavidad. No se puede arreglar algo que se ha roto tantas veces. Ya no tengo dónde guardar este dolor, Olivia. Simplemente he aprendido a vivir sin él. En los días siguientes lo intentó. Le envió mensajes. Le preparó su plato favorito. Le dejó notas. Pero él era inaccesible. Hasta que una tarde gris volvió a entrar en aquella cafetería. Daniel estaba allí, pero no solo. La mujer del otro día estaba sentada frente a él, y esta vez, él le sostenía la mano. Cuando Olivia se acercó, él la vio. No se levantó. No soltó su mano. Simplemente la miró con la serenidad de quien ya no le debía nada. Ella tragó saliva. Murmuró un hola. Y oyó un cortés hola de su parte. La nueva mujer la miró con una sonrisa contenida, casi respetuosa. Y fue en ese momento, en ese segundo congelado en el tiempo, que Olivia lo comprendió. Comprendió que Daniel había rehecho su vida, que su vida ya no era una posibilidad para ella, que el hombre al que había dejado de amar por distracción ahora era amado por otra mujer con presencia. Esa noche volvió a casa sola. Se sentó en la cama, cogió el móvil, abrió su galería de fotos antiguas, los viajes, las sonrisas, los cumpleaños, todo tan vívido, tan lleno de vida, y ahora tan lejano. El ramo de flores sobre la mesa ya se marchitaba. Las notas seguían donde las había dejado. Las palabras que pensaba decir ya no importaban, porque el perdón que Daniel le había dado era, en realidad, una despedida. Un punto final sin amargura, pero definitivo. Y así, sin escándalos, sin escenas dramáticas, sin discursos melodramáticos, comprendió lo que significaba perder al amor de su vida. No por culpa de otra persona, sino porque no había reconocido el valor de lo que tenía cuando aún había tiempo. Las estaciones habían cambiado. Lo que antes era calor,
Ahora era un viento gélido, y las calles, cubiertas de hojas secas, parecían susurrar recuerdos que ni el tiempo podría borrar del todo. La casa donde tantas mañanas se compartieron ahora pertenecía al silencio. Ella conservó la propiedad. Él se marchó con la frente en alto, sin reclamar muebles, recuerdos ni derechos. Se llevó solo unas cajas, 2 maletas y una paz que nadie podría haberle dado mientras estuvo allí. Daniel se fue como vivió ese final, con dignidad. Encontró otro lugar, otro rincón donde respirar, otro espacio donde su amor no sería una carga a prueba, sino una presencia bienvenida. El cambio fue discreto, casi invisible para los demás, pero brutal para quienes se quedaron. Olivia, por su parte, seguía con la misma rutina, en el mismo espacio, ahora demasiado vasto para tanto vacío. La cama parecía más grande, el silencio más denso, y los rincones de la casa empezaban a gritar pequeñas ausencias que antes había ignorado. Su plato olvidado, la camisa que no quería coger, el aroma que no volvería. Los días transcurrían sin que se percatara de la gravedad de la soledad que ella misma había acabado. Intentaba distraerse con el trabajo, con sus compañeros, con proyectos que aún le exigían concentración, pero al terminar la jornada laboral y volver a casa, su ausencia era casi física. No era solo añoranza, era culpa, la peor clase de añoranza. Mientras tanto, Daniel florecía. Su relación con su nueva esposa se fortalecía con el tiempo, no por la rapidez, sino por la tranquilidad con la que se respetaban mutuamente. Era diferente. No había juegos, ni exigencias disfrazadas de atención. Había ligereza, una ligereza que no había sentido en años. Con ella, los domingos recuperaban el sabor del café compartido. Las conversaciones se prolongaban hasta tarde sin que el tiempo pareciera avanzar. La risa era espontánea. Y más que eso, se sentía visto. No como apoyo emocional, no como una obligación matrimonial, sino como alguien que era suficiente precisamente por ser quien era. Olivia intentó escribir cartas, ensayar mensajes, grabar mensajes de voz que nunca envió. Una noche, salió con un antiguo compañero de la universidad, intentando forzar un nuevo comienzo, pero regresó a casa sintiéndose más vacía que antes. No había conexión, nada que pudiera llenar el vacío que una vez había dejado atrás. En una ocasión, se reunió con una amiga en común y, entre copas de vino y confesiones ebrias, confesó lo que nunca había dicho en voz alta, que se había dejado llevar por una estúpida vanidad, por el deseo de sentirse deseada en un momento en que todo parecía estancado, que no había valorado al hombre silencioso que siempre había estado ahí. Su amiga, sin querer, fue cruelmente honesta. Lo perdiste, Liv. Ahora es feliz. Se le nota en la mirada. El tiempo no tuvo piedad con ella. Los recuerdos, que antes llegaban como destellos fugaces, ahora volvían con fuerza, con todo lujo de detalles. La forma en que le servía el café en su taza favorita sin que se lo pidiera, cómo le acariciaba la espalda mientras dormían, las notitas que dejaba en los libros que leía. Pequeñas cosas que solo notaba cuando ya no estaban. Intentó buscar ayuda, fue a terapia, empezó a caminar sola por las mañanas. Fue un gran esfuerzo, pero aún así, siempre le parecía que perseguía algo que jamás volvería a estar a su alcance. Un año después, Olivia recibió una invitación de boda de un amigo común que también era amigo de Daniel. Consideró no ir, queriendo evitar ese dolor, pero fue. Necesitaba ver con sus propios ojos lo que todos ya sabían. Él había rehecho su vida. Y allí estaba, de la mano de su nueva pareja, con un brillo en los ojos que ella misma no había visto en mucho tiempo. Él la vio, la saludó discretamente, sin hostilidad, solo con respeto. Durante la fiesta se cruzaron brevemente. Ella le dijo, «¿Estás guapo?» Y él respondió, «Lo estoy». Y eso fue todo. No hubo una conversación profunda, ni preguntas sobre el pasado. Pero en ese breve instante, ella comprendió que ya no había espacio en su interior capaz de albergar su regreso. Su historia era una casa demolida. Esa misma noche, Olivia regresó a casa y se miró al espejo. Por primera vez, se vio sin excusas, sin defensas, sin justificaciones. Era ella, y solo ella.
Y allí, en el reflejo, comprendió algo que dolía más que todas las pérdidas juntas. No la habían reemplazado, se había dejado desvanecer. Por vanidad, por necesidad, por no saber reconocer un amor que no gritaba, sino que sostenía. Un amor silencioso, hecho de gestos, no de promesas. Y ahora solo quedaba el recuerdo. Daniel, en cambio, siguió adelante sin odio, sin sed de venganza, sin cargar con el pasado como una cruz. No quería borrar lo que había vivido con Olivia, pero lo consideraba parte de un camino recorrido. Sabía que había dado lo mejor de sí, y eso, en sí mismo, le bastaba para vivir en paz. Lo que antes lo había destruido, ahora lo había liberado. La traición no fue el final, sino un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo doloroso, necesario y liberador. Cada uno siguió un camino que el otro ya no podía recorrer. Ella, con nostalgia por el pasado. Él, con gratitud por el futuro. Y la vida, en su implacable enseñanza, les demostró a todos que ningún amor sobrevive sin reciprocidad, que ningún vínculo resiste el abandono, que el verdadero amor necesita ser cultivado mientras existe, no después de que se ha ido. ¿Y tú? ¿Qué te pareció esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber si te conmovió, si has vivido algo similar o si te hizo reflexionar sobre tus propias decisiones. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Tenemos muchas otras historias, tanto reales como ficticias, pero siempre con mensajes que llegan al corazón. Y recuerda, la traición nunca es un error, es una elección, y las elecciones tienen consecuencias. No solo dañan a la otra persona, sino que nos dañan a nosotros mismos, a quienes somos, a lo que hemos construido. Este canal no apoya, justifica, ni romantiza ningún tipo de traición. Aquí contamos historias para demostrar que el verdadero amor requiere respeto, presencia y valentía. Hasta la próxima historia.